La doctora me miró y me preguntó, ¿desde cuándo tiene este dolor? Yo abrí la boca para responder. Y me di cuenta de que no sabía cómo decirlo en palabras. No sabía si era un dolor fuerte o suave, si era constante o intermitente, si empezó hace 3 días o hace 3 semanas. La doctora esperó con la pluma en la mano. Yo seguía sin saber qué decir. Y eso fue solo el primer minuto de una cita que se complicó mucho más de lo que esperaba. ¿Qué pasó? Te lo cuento ahora. Hola, soy Carlos, bienvenido a Learn with Spanish Stories, el podcast donde practicas español con historias de la vida real. Hoy te voy a contar la historia de Sebastián, un joven de 29 años que fue a una cita médica de rutina y terminó viviendo una de las experiencias más confusas y agotadoras de su año. Una historia sobre malentendidos, sobre formularios interminables y sobre aprender a defenderte solo cuando tu salud está en juego. Sebastián era de esas personas que evitaban ir al médico todo lo posible. No por miedo exactamente, sino por una combinación de pereza, ocupaciones, y la convicción de que la mayoría de las cosas se curaban solas con agua, descanso y tiempo. Durante años esa estrategia le había funcionado más o menos bien. Pero llevaba casi 3 semanas con un dolor en el lado derecho del abdomen, que aparecía y desaparecía sin ningún patrón claro. A veces lo sentía después de comer, otras veces en la mañana antes del desayuno, y otras veces simplemente estaba ahí, sin razón aparente. No era un dolor insoportable, era más bien un recordatorio constante de que algo no estaba del todo bien. Su amiga Daniela fue la que lo convenció de ir. Le dijo que 3 semanas era demasiado tiempo para ignorar algo así, que los médicos existían precisamente para eso, y que si seguía esperando iba a terminar en urgencias en lugar de en una consulta tranquila. Sebastián le dijo que tenía razón, aunque tardó 4 días más en llamar para pedir la cita. La clínica donde tenía su seguro médico quedaba a 20 minutos de su casa en transporte público. Sebastián llegó 10 minutos antes de su cita, que era a las 10:30 de la mañana. En la recepción le pidieron su documento de identidad, su tarjeta de seguro, y un formulario que tenía que llenar antes de pasar con el médico. El formulario tenía 3 páginas. Sebastián se sentó en la sala de espera y empezó a llenarlo. Las primeras preguntas eran fáciles: nombre, fecha de nacimiento, dirección, teléfono. Luego vinieron preguntas sobre su historial médico, enfermedades previas, cirugías, alergias a medicamentos, antecedentes familiares. Sebastián dejó varios espacios en blanco porque simplemente no sabía las respuestas. ¿Su abuelo había tenido problemas cardíacos? Creía que sí, pero no estaba seguro. ¿Era alérgico a algún medicamento? Nunca había tomado suficientes como para saberlo. Entregó el formulario con esos espacios vacíos y esperó. Esperó 20 minutos. Luego 30. A las 11:15, una enfermera salió a llamarlo. La enfermera lo llevó a un cuarto pequeño. Le tomó la presión arterial, le midió la temperatura y le preguntó en pocas palabras por qué estaba ahí. Sebastián explicó lo del dolor. La enfermera lo anotó en su sistema, asintió varias veces y le dijo que la doctora llegaba en un momento. Luego se fue y cerró la puerta. Sebastián esperó otros 15 minutos sentado en la camilla de papel, que hacía ruido cada vez que se movía. Miró su teléfono, miró el póster de anatomía en la pared. Volvió a mirar su teléfono. Cuando la doctora finalmente entró, Sebastián sintió un alivio enorme que duró exactamente hasta que ella abrió el formulario y le preguntó por qué había dejado tantos espacios en blanco. La doctora se llamaba Doctora Herrera. Era una mujer de unos 45 años, con voz profesional y una manera de hablar muy directa que a Sebastián le pareció intimidante al principio. Le hizo preguntas detalladas sobre el dolor, la intensidad en una escala del 1 al 10, si se irradiaba hacia alguna otra parte del cuerpo, si cambiaba con la posición, si había notado algún cambio en su digestión. Sebastián intentó responder con precisión, pero varias veces tuvo que decir: no estoy seguro, o creo que sí, o a veces. La doctora Herrera lo escuchó sin interrumpirlo, tomó notas
y luego lo examinó. Le pidió que se recostara, presionó distintas zonas de su abdomen con las manos, y le preguntó en cuáles sentía más molestia. Sebastián señaló el lado derecho, debajo de las costillas. La doctora asintió y dijo que quería pedirle algunos exámenes para descartar varias posibilidades. Le entregó una hoja con 4 exámenes distintos: un análisis de sangre, un examen de orina, una ecografía abdominal y una prueba adicional que Sebastián no entendió cómo se llamaba. Le explicó que los 2 primeros podía hacerlos ese mismo día en el laboratorio del primer piso, pero que la ecografía tenía que agendarla por separado porque había lista de espera. Sebastián miró la hoja, luego miró a la doctora, y le preguntó con toda la honestidad del mundo: ¿Qué cree usted que tengo? La doctora Herrera lo miró un momento antes de responder. Le dijo que todavía era prematuro saberlo, que por eso necesitaban los exámenes, pero que las posibilidades más comunes con esos síntomas eran cosas manejables y tratables. Le dijo que no se adelantara a los resultados. Sebastián asintió. Pero mientras bajaba al laboratorio del primer piso, buscó sus síntomas en Internet desde su teléfono. Leyó 3 artículos en 5 minutos, y para cuando llegó al laboratorio estaba convencido de que tenía por lo menos 4 enfermedades diferentes, y graves. Respiró profundo, guardó el teléfono, y prometió no volver a buscarlo. El laboratorio tenía su propia sala de espera y su propio sistema de turnos. Sebastián sacó un número, se sentó y esperó. Esta vez 40 minutos. Cuando por fin lo llamaron, la técnica de laboratorio le explicó el procedimiento para cada examen con instrucciones que Sebastián siguió con más atención de la que había prestado en ninguna clase en años. El análisis de sangre fue rápido. La técnica fue amable y eficiente, y Sebastián apenas sintió el pinchazo. El examen de orina tomó un poco más porque Sebastián tuvo que leer las instrucciones del recipiente 3 veces antes de entender exactamente qué tenía que hacer. Cuando terminó los 2 exámenes, ya era la 1 de la tarde. Había llegado a las 10:20. Antes de salir de la clínica, Sebastián pasó de nuevo por recepción para preguntar por la ecografía. La recepcionista revisó el sistema y le dijo que el primer turno disponible era en 16 días. Sebastián repitió el número en voz alta. ¿16 días? La recepcionista confirmó que sí, con una expresión que indicaba que ella había tenido esa conversación muchas veces antes. Sebastián agendó la cita para 16 días después y salió a la calle. Eran las 2:45. Tenía hambre, estaba cansado, y todavía no sabía qué le pasaba, pero tenía una cita de ecografía, 2 exámenes en proceso, y la indicación de la doctora Herrera de llamar en 48 horas si el dolor se intensificaba. Se compró un sándwich en la tienda de la esquina y lo comió caminando hacia la parada del autobús. Esa noche le escribió a Daniela para contarle cómo había ido. Ella le respondió de inmediato: ¿Ves? Ya eso es un avance. Sebastián pensó que tenía razón. Ir al médico no había resuelto nada todavía, pero al menos ya estaba en el proceso. Y eso era mejor que seguir esperando solo con el dolor y sin respuestas. Ahora te cuento la misma historia, pero más despacio. Sebastián llevaba 3 semanas con un dolor en el abdomen. No quería ir al médico. Su amiga Daniela lo convenció de pedir una cita. En la clínica, tuvo que llenar un formulario de 3 páginas. Dejó varios espacios en blanco porque no sabía las respuestas. Esperó más de 40 minutos antes de ver a la doctora. La doctora Herrera le hizo muchas preguntas sobre el dolor. Lo examinó con cuidado. Le pidió 4 exámenes diferentes. Sebastián le preguntó a la doctora qué creía que tenía. Ella le dijo que todavía era prematuro saberlo. Le pidió que esperara los resultados antes de preocuparse. Sebastián bajó al laboratorio y esperó 40 minutos más. Se hizo el análisis de sangre y el examen de orina. Para cuando terminó, ya era la 1 de la tarde. La ecografía tenía lista de espera de 16 días. Sebastián agendó la cita y salió de la clínica.
No sabía todavía qué le pasaba, pero ya estaba en el proceso. Esa noche le escribió a su amiga Daniela. Ella le dijo que ya era un avance. Sebastián pensó que tenía razón. Ahora vamos con el vocabulario de este episodio. La palabra abdomen. Abdomen significa la parte del cuerpo que está entre el pecho y las caderas, donde se encuentran el estómago y otros órganos digestivos. Por ejemplo, Sebastián llevaba semanas con un dolor en el lado derecho del abdomen que no desaparecía. La palabra historial médico. Historial médico significa el registro completo de todas las enfermedades, cirugías, tratamientos y condiciones de salud que una persona ha tenido a lo largo de su vida. Por ejemplo, el formulario le preguntaba sobre su historial médico y Sebastián no sabía responder varias preguntas. La palabra antecedentes. Antecedentes significa información sobre enfermedades o condiciones de salud que han tenido otros miembros de la familia y que pueden ser relevantes para el médico. Por ejemplo, la doctora quería saber los antecedentes familiares de Sebastián para entender mejor su situación. La palabra ecografía. Ecografía significa un examen médico que usa ondas de sonido para crear imágenes del interior del cuerpo, especialmente de los órganos abdominales. Por ejemplo, la doctora le pidió una ecografía abdominal para ver con más detalle lo que estaba pasando. La palabra irradiarse. Irradiarse significa que un dolor se extiende o se mueve desde un punto central hacia otras partes del cuerpo. Por ejemplo, la doctora le preguntó a Sebastián si el dolor se irradiaba hacia la espalda o hacia el hombro. La palabra descartar. Descartar significa eliminar una posibilidad después de analizarla, para concentrarse en otras explicaciones más probables. Por ejemplo, la doctora pidió los exámenes para descartar varias causas posibles del dolor. La palabra turno. Turno significa el número o el lugar que te asignan en una fila de espera para ser atendido en orden. Por ejemplo, Sebastián sacó un turno en el laboratorio y esperó casi 40 minutos hasta que lo llamaron. La palabra prematuro. Prematuro significa algo que ocurre o se dice antes del momento adecuado, cuando todavía no hay suficiente información para hacerlo. Por ejemplo, la doctora le dijo que era prematuro dar un diagnóstico antes de tener los resultados de los exámenes. Ahora tengo una pregunta para ti. Cuando tienes que ir al médico, ¿eres como Sebastián y esperas mucho tiempo antes de pedir una cita? ¿O prefieres ir rápido al primer síntoma? Escribe tu respuesta en los comentarios. I'd love to read your answer. Gracias por escuchar. Soy Carlos, y nos vemos en el próximo episodio de Learn with Spanish Stories.